Ya, voy a partir nomás. A ver, cuéntame, ¿se ven bien? Sí, profe, súper bien. Ya. Ya, entonces a partir de ahora esta clase es bastante mezclar todas cosas, ya, porque vamos a ver en el fondo, ya, porque vamos a ver una primero crisis epiléptica, estatus convulsivo y convulsiones febriles, que finalmente son hartas cosas distintas, pero finalmente bueno, y vamos a ir viéndolo con lo que lo importante como ustedes como médicos generales, fondo reconocer una crisis. No pensar que todas las crisis son como lo clásico de las películas clónicas generalizadas, que existen más tipos de crisis, entonces por si llega un paciente, un niño, bueno, un adulto, pero un niño, con la mamá cuenta algunas cosas en específica, ojalá que puedan terminar o sea, determinar si puede ser crisis o por lo menos sospecharlo y derivar y que no lleguen diagnósticos muy tardíos. Por el lado de del estatus epiléptico, también como los conceptos generales del estatus epiléptico, de qué significa, qué tipo de estatus hay, y el tratamiento en general, que es lo que tienen que hacer en una urgencia. Y las convulsiones febriles, como para también conocer, reconocerlas y diferenciarlas con epilepsia, y también cuál es su manejo. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver, bueno, qué es la epilepsia, qué son las crisis epilépticas, vamos a ver hartos videos de crisis, el diagnóstico diferencial de las crisis de epilepsia, el estatus epiléptico y la convulsión febril. Entonces, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica. Cuando se hizo el diagnóstico de epilepsia, el paciente tiene epilepsia de forma crónica, afecta la corteza cerebral y se manifiesta clínicamente por las crisis epilépticas. Esta es la definición del ILAE 2014. La definición operacional de epilepsia, tenemos que tener pacientes con por lo menos 2 crisis no provocadas que ocurren con una separación mayor de 24 horas entre ellas. Ya. Entonces, que esto excluye todos los casos de cuando hay una causa sintomática. Por ejemplo, si tenemos una hipoglicemia en un diabético o en una meningitis aparece una crisis epiléptica o después de un TEC hay una crisis, eso no es epilepsia, porque finalmente la epilepsia es por esta alteración como a nivel de la corteza cerebral, pero no ocasionada por otras causas, porque todos podemos convulsionar si tenemos un TEC grave, pero eso no significa que vamos a tener esta enfermedad crónica y vamos a tener más crisis durante la vida, sino que es por esta injuria aguda al cerebro. Muchas veces nosotros tratamos de buscar cuáles son las... Esto es como lo agudo, pero también en el fondo cuando hay, o sea, las crisis epilépticas y la epilepsia es muchas veces por cosas, por algunas causas específicas. Por ejemplo, ya, tuvimos este paciente que tuvo el TEC, pero este TEC tuvo una hemorragia intracerebral y eso podemos quedar finalmente con una alteración a nivel cerebral que va a provocar estas crisis epilépticas por esta disrupción en la actividad eléctrica normal del cerebro. Los niños bueno, cuando hay un tumor cerebral, cuando hay accidentes cerebrovasculares, algunas malformaciones cerebrales, muchas enfermedades genéticas que causan epilepsia, etc. Entonces, las crisis son la expresión clínica de un funcionamiento anormal en las neuronas de la corteza cerebral por una descarga en el fondo eléctrica de forma excesiva e hipersincrónica. Cuando todo el cerebro se sincroniza y tenemos esta crisis epiléptica. Y existen muchos tipos de crisis dependiendo del lugar donde se presentan en el cerebro. Esto no es como para que ustedes lo sepan, pero por ejemplo, uno depende del lugar donde la crisis, si movió, por ejemplo, un brazo o todo el cuerpo, uno puede ir identificando, o crisis, por ejemplo, que existen crisis que las pacientes tienen como que sienten olores, son de distintos tipos o sea, distintos lugares del cerebro. En general, las crisis epilépticas son de aparición súbita e inesperada, o sea, como que los pacientes no pueden saber cuando dicen como que le va a venir una crisis, en general no pueden saber. Existen auras que son como la crisis cuando empieza a presentarse la crisis, cuando todavía no hay compromisos, cuando no hay compromiso de conciencia, que el paciente puede sentir que hay la crisis, pero realmente ya es una crisis epiléptica, no es como que ellos lo puedan saber de antes.
En general no son precipitadas por algún factor conocido, o sea, como el, no sé, por el estrés, comer algo algo mucha, no sé, alguna comida en exceso, eso no haría probar crisis. Las cosas como comprobadas en general que están relacionadas con el aumento de crisis epilépticas son la privación de sueño, uso de alcohol y drogas. Y en algunos casos hay epilepsia fotosensibles, pero son muy raros. O sea, en el fondo, no por ver mucho televisión, los niños les va a dar crisis epiléptica. Tienden a ser estereotipados. O sea, en el fondo tenemos un tipo de epilepsia y lo más probable es que siempre las crisis van a ser similares. Hay síndromes epilépticos que tienen muchas crisis distintas, pero en general, si yo tengo crisis de ausencia, va a tener crisis de ausencia. Y no puede ser modificadas por la voluntad. O sea, no porque el niño trate de tener una crisis, va a tenerla. Entonces aquí tenemos la clasificación del 2010 de la epilepsia, que o sea, de las crisis, que están, o sea, hay crisis generalizadas y crisis focales. Generalizadas, que en el fondo surgen rápidamente en el lugar del cerebro y por la red se distribuye en todo el cerebro bilateralmente. Existen las crisis clásicas, que es la tónico-clónica, la ausencia, clónicas, tónicas, atónicas. Vamos a ver videos de esta más adelante. Y las focales se originan en redes que están limitadas solamente a una parte del cerebro. En esto es característico de lo que le explicaba de las auras, como el fondo sentir que van a ir la crisis, a veces hay alteraciones visuales, que ven como círculos de colores o como borrosos, esos son los auras, o esta sensación, olores en específico, que podría ser como la crisis focal que está iniciando, motoras que mueven solamente una parte del cuerpo, que a veces pueden no tener alteraciones de conciencia. O sea, súper importante eso, que crisis epiléptica, paciente con crisis, no necesariamente tiene que tener un compromiso de conciencia, porque puede ser una crisis focal, el niño estar atento, o sea, estar despierto, estar atento, o un leve compromiso, y tener una crisis, por ejemplo, de la que vamos a ver más adelante en un video, que se va a mover la carita. Y hay un tipo de crisis que no sabemos todavía bien si son generalizados focales, que son los espasmos epilépticos, que también los vamos a ver. Aquí este video es de una crisis, la clásica crisis tónico-clónica generalizada. Aquí hay un compromiso de conciencia súbito. En general inicia con una contracción sostenida del cuerpo, entonces ahí está la fase tónica, que aquí vamos a ver este paciente, de fondo que es tónico de las piernas, de los brazos, se puede escuchar. Ahí se escucha en el fondo este sonido que es por la contracción tónica también de la laringe y produce ese sonido. Y ahora vienen las contracciones clónicas, que son estos movimientos como saltitos del cuerpo. Aquí pues, generalmente puede asociarse a la mordedura de la lengua por la fase clónica, salivación, palidez, incontinencia esfínter, y después de esto en general hay un periodo posictal en que el paciente se siente como cansado y medio confuso. Esta es la clásica crisis que uno, que sea, no sé, por las películas, como que lo que en general uno se imagina que es una crisis epiléptica. Y esto es generalizado. Aquí tenemos otra crisis que es muy común en niños, como la epilepsia más común en niños, que son las crisis tipo ausencia. Son crisis generalizadas. Que sea en ausencia, en general los papás piensan como que no es una crisis más, como una crisis leve, porque son de ausencia, pero en verdad es una crisis generalizada. Y que puede influir en la conexión del niño, por ejemplo, típico que el niño como escolares, que en el colegio le está yendo mal y después nos damos cuenta que en verdad tienen esta crisis de ausencia. Entonces aquí vemos al niño que está dibujando y en un momento, o sea, está escribiendo y en un momento tiene como una desconexión del medio, que creo que viene luego, y detiene la actividad. Creo que por aquí creo que viene. Aquí, ven que queda como pegado, tiene este parpadeo del ojito y después sigue haciendo lo que está haciendo. En el fondo él no se dio cuenta que tuvo una crisis, que es distinto cuando de repente dice no, se quedó pegado, pero se dio cuenta que se quedó pegado y le están hablando, o sea, como que se quedan pensando, que de repente a todos nos puede pasar que nos quedamos pensando y no hablan y después, es verdad, me está hablando. Acá no, en el fondo se desconecta del medio por estos segundos, puede haber movimiento de los ojos o bucales y después sigue haciendo sus actividades normales. En general se desencadenan bastante con la hiperventilación, entonces en los electroencefalogramas nosotros hacemos esa maniobra para poder desencadenar la crisis,
Y en los niños, por ejemplo, cuando, no sé, pues corren mucho, hacen mucho ejercicio, pueden presentar estas crisis. Esto puede ser muchas veces en el día y por eso interfiere en su actividad de la vida diaria. Acá tenemos una crisis tónica, que aquí ven esto de los brazos, pero extiende los brazos y el cuellito. Generalmente son simétricas, pero pueden ser unilaterales. Puede ser solamente que un brazo, en el que pasen un brazo. Y aquí el niño no tuvo pérdida de conciencia, no perdió, no se cayó, y bueno, él se dio cuenta que algo pasó, pero eso está medio, se nota angustiado por la situación. Acá tenemos otra de las crisis que les había comentado, que también es una crisis que está atónica. Aquí tenemos la pérdida del tono. Brusca, de hecho hay niños que hay unos síndromes que existe, que son muy comunes las crisis atónicas, que tienen que andar con cascos, porque hay muchas caídas muy bruscas y tienen obviamente riesgo de tener TEC. En general son y puede ser solamente a veces del cuello, aquí ya es con brazos, pero a veces solamente las caídas de cabeza, entonces igual hay que estar atentos si lo comentan algún papá. Y pueden tener antes algunas sacudidas breves, musculares breves, que puede ser tipo mioclonía, que también vamos a ver más adelante, acá, la crisis mioclónica. Estas son crisis generalizadas, pero son tan cortitas que no, como que en verdad el paciente no se da cuenta que perdió conciencia. Y son estos saltos. Son saltos pueden ser de todo el cuerpo, pero generalmente son extremidades superiores, extremidades inferiores, y hecho los pacientes, mucho es común en la epilepsia mioclónica juvenil, como los niños como escolares, preadolescentes, que aparecen más estas crisis en la mañana. Entonces ellos como que no le toman como una crisis epiléptica, porque como que por ejemplo se está lavando los dientes y se le cae el cepillo, y o se les cae la peineta, y ellos no lo refieren como crisis epiléptica, sino incluso muchos le dicen como medio el taldo y que se le caen las cosas. Entonces por eso hay que preguntar dirigidamente estos episodios, y generalmente son en la mañana. Y como en este video fue precedido por la estimulación visual, que también esa maniobra se hace dentro del electro cuando hay sospecha de crisis mioclónica. Entonces ahí la vemos, como ese saltito. Esta es la crisis elástica, son bien raras, pero a mí me ha tocado ver que, y el paciente que yo tenía como 8 meses, era un lactante, y la mamá siempre encontró que se reía raro, o sea, cuando se reía raro, y se reía incluso cuando estaba durmiendo, es una risa inmotivada, anormal, estereotipada. Y esto puede estar en relación a un amartoma protalámico, que es un tumor cerebral, y puede ser crisis elástica o dacrística, que son crisis de llanto, que claro, súper difícil, pero los papás en general se dan cuenta, y esta mamá había consultado en varias ocasiones porque su bobita se reía de forma extraña y en momentos como no adecuados. Acá tenemos la crisis que le comentaba antes, motora focal. Aquí solamente en el fondo vemos la carita que se le va hacia el lado, y él no tiene compromiso de conciencia. Esta crisis probablemente es claro, ven que de fondo salta el ojito y la carita. Esta en general es una crisis temporal, y tiene salivación. Si se nota en el video, pero muestra salivación. Y uno podría, por ejemplo, confundirlo con tics, pero tiene esta cosa que es estereotipada, que se da cuenta que en el fondo, bueno, lo vamos a ver más adelante los tics, pero en el fondo no puede manejarlo. Y acá tenemos los crisis de espasmos, que a veces lo pueden confundir con cólicos, se presentan en niños en lactante, en general alrededor de los 6 meses, y cuando parten empiezan en aumento, o sea, cuando el primer día podemos tener 2 episodios, y después generalmente va en aumento, y es súper importante sospechar esta crisis y diagnosticarla oportunamente, porque está dentro del síndrome de West, que es una encefalopatía epiléptica, que por el hecho de tener crisis los niños van deteriorando cognitivamente. Entonces mientras más tarde lo tratemos, más deterioro neurológico van a tener.
Entonces, si lo ven, en el fondo puede ser una flexión o extensión, o una mezcla, una flexo-extensión de las extremidades, de superiores e inferiores en general, que en el fondo es como un saltito, y muchos papás o médicos también lo confunden con cólico. Pero generalmente son en salvas y en transición sueño-vigilia, al despertar o al dormir. Y bueno, y esos serían como los tipos de crisis. Entonces, finalmente lo importante es que bien amplio el abanico de tipos de crisis, no solamente tónico-clónica, pueden ser, hay muchos tipos, pero importante de fondo tener la sospecha, estar atentos y que esto que sea estereotipado, si se repite muchas veces, bueno, obviamente si hay un deterioro neurológico, se asocia a incontinencia de esfínter, los papás refieren que hay un aumento en el tiempo, en adolescentes cuando ya empiezan a ir a fiesta y tienen deprivación de sueño y empiezan a aparecer estos episodios, ponerle ojo y eventualmente derivar. Y también harto que muchos se desencadenan en la transición sueño-vigilia. Muchas de estas crisis también eso es como otro tips para estar atento. Y también quería mostrar algunos videos de diagnóstico diferenciales, que es súper amplio los diagnósticos diferenciales de las crisis, que lo tratamos como trastorno, o sea, lo nombramos como trastorno paroxístico no epiléptico, que son eventos que se presentan en forma brusca, son de breve duración, pueden no tener compromiso de conciencia, pueden no tener otros síntomas motores asociados, y pueden no tener alteraciones autonómicas. Entonces, hay hartos que nos pueden hacer pensar que son una crisis epiléptica. Pero puede ser una disfunción cerebral de distintos orígenes, pero es excluyente que no son desencadenados por actividad neuronal excesiva y anormal. O sea, no es una crisis epiléptica. En general, un 10% de los niños tienen algún trastorno paroxístico no epiléptico durante la infancia. Entonces, es común que se vayan a encontrar con esto. En general son benignos, pero pero a veces como son tan como con harto movimiento, las familias se angustian por la expresión clínica. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar lo más comunes, que es la pseudocrisis, espasmo de sollozo, las conductas de autogratificación, los terrores nocturnos, tics, el síndrome de Sandifer y la mioclonía del sueño. Las pseudocrisis son, en el fondo, puede llamar pseudocrisis como el nombre más común, pero en el fondo crisis psicogénicas también, que en general aparece más al inicio en la adolescencia. Bueno, aproximadamente un 10% de los monitoreos electroencefalográficos pueden tener pseudocrisis y pueden coexistir con epilepsia, que generalmente son gatillados por estrés, por factores emocionales, pero parecen siempre vistos. O sea, en el fondo siempre alguien lo ve, pueden haber antecedentes de patología de salud mental. En general hay ausencias de lesiones después de las crisis, bastante antecedentes de situaciones traumáticas previos o de abusos previos en los pacientes que presentan pseudocrisis y en general no tienen pérdida de control de esfínter. Pero aquí es súper difícil para un médico general o incluso para el neurólogo, es difícil a veces diagnosticar la pseudocrisis y siempre es mejor sospechar que es una crisis y estudiarla y después hacer como el diagnóstico, es un diagnóstico de exclusión, de todas maneras. Esto sí que es súper común, la apnea emotiva, espasmo de sueños. 2 al 4% de la población infantil lo presenta, en general de 6 a 24 meses de vida. Generalmente el pronóstico es favorable y desaparecen hacia los 4 años, no requieren un diagnóstico específico y es importante decirle a los papás que es carácter benigno, pero es súper angustiante para los papás. Entonces, en el fondo, en el momento del llanto del niño, hay un aumento de la presión intratorácica, con esto hay una apnea con la consiguiente hipoxemia y se reduce el flujo cerebral y puede haber como este desvanecimiento que dicen los papás.
Entonces, en el fondo, la guagua del niño está llorando como que el papá relata que se queda pegado en el llanto, luego puede llegar a tener incluso, empieza a estar el tema de la cianosis peribucal y puede incluso llegar a desmayarse, a tener una pérdida de conciencia luego de este episodio. En general, esto igual es como para derivarlo, para hacer diagnóstico diferencial de crisis epiléptica, pero en general una crisis no está precedida por una crisis epiléptica por un llanto, en general. Entonces eso como que no sería como una clave, y lo otro es que después de que termina, después como está una niñita ya, se puso su quita azul, tuvo un poquito de pérdida de tono, pero después volvió a estar como en su basal, a llorar, a estar como normal. Pero en general los niños con PAMA sollozo, mejor derivarlo y para evaluar que no sea una epilepsia. Y también existe incluso, o sea, hay niños que tienen 3 episodios, pues nunca más, y otros niños que tienen todas las semanas, incluso hay unos que es tan intenso que han tenido que pueden llegar a paro cardíaco, y han tenido que, se les pone esta cosa, o sea, hay que hacer monitoreo cardíaco, etc. Pero esos son los casos, un poco eso, es muy raro. Las conductas de autogratificación, que como lo decimos los papás, pero finalmente es masturbación infantil, que en general el paciente tiene movimiento repetitivo, de confrontamiento de los muslos, que se finaliza con una rigidez y aducción de los miembros inferiores y temblor de las superiores. En general se ve como una abstracción de la realidad, como que se ve un poco desconectado, con la mirada perdida, pueden tener sudoración, enrojecimiento facial, entonces asusta harto a los papás. Entonces para eso nos sirve, y que en general, bueno, para eso y para todas las crisis, cuando los papás relatan que tienen algunos movimientos que les parece, les llaman la atención, que los papás traten de grabar los episodios, porque ahí uno puede hacer el diagnóstico diferencial. Esto es normal que los niños lo hagan, porque en algún momento, no sé, en algún momento se dan cuenta que tienen estas zonas erógenas y se dan cuenta de la forma de que le provoca placer, y por eso obviamente lo sigue repitiendo. Y la recomendación es para los papás es que no los reten, no los castiguen, que traten en el fondo de cambiar el foco de atención para que no sigan haciendo, porque en este momento en el fondo no tiene, y explicar a los papás que no es que tengan que sea algún problema de conducta ni nada más, es algo normal del desarrollo, pero hay que tratar para ir extinguiendo los episodios y cambiándole la atención cuando lo van a hacer, porque generalmente cuando empiezan a hacerlo lo hacen en varias oportunidades. Otro trastorno paroxístico es el terror nocturno. Es el trastorno del sueño no REM, entonces se presenta en general 1 o 2 horas en la primera mitad de la noche, que el niño despierta, se puede llegar a sentar bruscamente en la cama, aparece despierto, agitado, forcejea, grita, puede tener una descarga simpática asociada a migrasia, diaforesis, taquicardia, y el niño después de esto fue cortito, pero puede ser media hora, y después el niño se duerme y no recuerda el episodio. Y obviamente los papás quedan todos asustados, no saben qué pasó, lo tratan de tranquilizar y él como que no está atento a lo que pasa. Uno como dentro de la historia en general, en la primera mitad del sueño, las primeras 2 horas de la noche, después los papás cuando se van dando cuenta, se dan cuenta que siempre a la misma hora le pasa, cuántas veces a la semana. El tratamiento igual es para derivar a especialidad, y el tratamiento en general le ayudamos con el tema de la higiene del sueño, en algunos casos se puede despertar justo antes de presentar el episodio para cómo extinguirlo, o benzodiazepinas, pero ya son casos muy extremos, pero eso lo ve especialista. Los tics, que eso también es bastante común, que son nuestros movimientos intermitentes, inesperados, pacientes que no tienen antecedentes de otros trastornos motores previos, generalmente es en la cara, en los ojos, en la boca, y está asociado a algunas otras comorbilidades psiquiátricas. Acá, a diferencia de esto, es como que tienen la sensación premonitoria que va a venir. Los pacientes pueden, como una pregunta, ellos pueden como controlar un poco el tic, aumentan en situaciones de estrés y disminuyen cuando están concentrados en una reactividad. En algunos momentos, por ejemplo, más estrés de la vida pueden aumentar, en los momentos de estar más tranquilos disminuir,
tienen periodos que no se presentan y no persisten durante el sueño, que las crisis epilépticas igual pueden presentarse durante el sueño. Acá, en general, el tratamiento es más psicoterapia, cognitivo-conductual ha tenido como la mejor respuesta, y algunos medicamentos en casos específicos, pero también eso es indicación de especialistas. Pero es importante reconocerlo, y en general tú le preguntas a los niños y dices, si tú ¿tú puedes pararlo? Sí, como que puedo pararlo alguna vez, pero o sea, en algunos momentos, y que siente cuando le va a venir, y que el realizar el movimiento lo relaja y no tiene pérdida de conciencia, obviamente. Y este síndrome de Sandifer, que es un síndrome que está relacionado con la alimentación, con el reflujo gastroesofágico, en que hay una hiperextensión unas posturas distónicas con hiperextensión del cuello, y son resultados por intento del niño de alterar la respuesta, aumentando la presión intratorácica por el dolor que produce el reflujo. Entonces ahí se nota un poco con esta hiperextensión. En ella, bueno, lo hace hacia el lado, pero incluso hay pacientes que parece casi una postura de un opistótono hacia atrás el movimiento de la alimentación. Y aquí el tratamiento es más que nada por el de gastroenterólogo, el tratamiento de reflujo. Y este también es bastante común, son las mioclonías benignas del sueño. Estos son muy cortitos, siempre en el sueño. En general es más al inicio del sueño, pero puede ser en cualquier momento de la noche. Pasa los primeros 12 meses de vida. Yo diría más en los primeros 6 meses de vida, es bilateral. O sea, importante que sea siempre de todo el cuerpo, repetitivo, siempre, nunca puede involucrar la cara, y puede también venir en salvas, pero si ustedes lo notan, es bastante distinto a los espasmos que vimos del síndrome de West. Aquí tenemos movimiento completo de las extremidades superiores, como de tipo de abrazar, en cambio acá es algo más fino, y está durmiendo, no está en transición sueño-vigilia, sino que está durmiendo. Y esto es bastante común, que pasa a todos los niños, y algo normal. Entonces, como en conclusión, la epilepsia es un diagnóstico clínico que puede presentar muchos tipos de crisis, y la descripción de los episodios es fundamental para realizar el diagnóstico certero y tratamiento oportuno. En el fondo, si ven un paciente que les relata eso, para nosotros es súper importante que le pregunten todos los detalles de qué momento fue, cómo fue, mandarlo que por favor, que si tiene la oportunidad, que es difícil, si tu hija está convulsionando, es difícil agarrar el teléfono y grabar, pero en ocasiones sí, si lo tienen ya pensado de antes, pueden tratar de grabar, poner el tiempo, tratar de buscar lo máximo de detalles posibles, si se ha encadenado por algo, en qué horario del día fue. Todo eso nos va a ayudar para cuando ya nos llegue al hospital, poder hacer un diagnóstico más certero. Un error diagnóstico que ahí ya como que depende de nosotros, de los neurólogos, finalmente puede tener un alto costo. O sea, cuando se diagnosticamos fue epilepsia, algún trastorno paroxístico no epiléptico, produce el alto costo social, mucha angustia del paciente y su familia. A veces pasa que toma medicamentos durante años, y todos los medicamentos sabemos que pueden tener efectos adversos. También tiene muchos costos económicos, costos de medicación, de todos los exámenes. Podemos llegar en un fondo por una pseudocrisis, llegar a tener una resonancia magnética funcional, un video G 24 horas. Entonces lo ideal es hacer el diagnóstico antes. Incluso, por ejemplo, los pacientes que llegan a centros terciarios, que en el fondo uno ve epilepsias refractarias que no responden a más de 2 fármacos, hasta un tercio pueden no ser crisis, eso muestran los estudios. El 30% de los pacientes que llegan a un centro terciario por una epilepsia refractaria, finalmente no son crisis epilépticas. Ya, eso como epilepsia en general. Ahora vamos a hablar de estatus epiléptico. ¿Qué se define como estatus epiléptico? Son las crisis epilépticas, puede ser crisis epilépticas recurrentes, sin recuperación con conciencia entre ellas, o sea, 2 crisis en que no hay recuperación completa entre ellas, o una crisis que dura más de 30 minutos. Esa es como la definición general. Pero para un objetivo operacional y terapéutico, nosotros nos ponemos 5 minutos, sobre 5 minutos lo tratamos como estatus.
epiléptico. Porque finalmente, ¿qué pasa? Por ejemplo, este paciente llega al hospital y ya que llegue un paciente al hospital y es que lleva ya más de 5 minutos en crisis. ¿Por qué, por qué resulta el estatus epiléptico? Esta condición resulta por el fracaso de los mecanismos responsables de finalizar una crisis epiléptica. Y como cuando perdemos no sé, los receptores que o sea, si esta crisis demora más de vamos a mirar acá. Nosotros como tenemos el tiempo 1 y el tiempo 2 en la definición de crisis epiléptica. El tiempo 1 es el tiempo que demuestra la crisis tónico-clónica generalizada, que es de 15 minutos, que sobre esos 5 minutos es poco probable que la crisis termine por sí sola, entonces lo más probable es que la crisis va a aumentar. Por eso decimos los 5 minutos inicial tratamiento. Y el T2, que es el tiempo que si la crisis pasa sobre ese tiempo, o sea, cuando si tenemos más de 30 minutos convulsionando, es probable que hayan secuelas a largo plazo neurológicas, o sea, que injuria neuronal, muerte neuronal, alteración de los circuitos neuronales. En las crisis tónico-clónicas generalizadas, que es compromiso de conciencia, que la que vimos con compromiso de conciencia, son 5 minutos, 5 minutos el T1 y 30 minutos el T2. En las crisis focales son 10 minutos en que se sabe que es poco probable que pare por sí sola y sobre una hora en que podemos presentar compromiso posterior. Y en la crisis de ausencia de 10 a 15 minutos. Pero en el fondo, para lo operacional, sobre 5 minutos, llega el paciente convulsionando, vamos a tratar. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Primero objetivo es mantener las funciones vitales, finalizar la crisis epiléptica, evitar la recurrencia, minimizar las complicaciones derivadas del tratamiento y evaluar y tratar las causas subyacentes. En general, el primer tratamiento es una benzodiazepina. Y el 60-80% con una benzodiazepina, seguía la de fenitoína, que es el segundo fármaco que tenemos en elección que vamos a ver, para con este tratamiento. Y por eso es importante el tiempo en que vamos a iniciar el tratamiento, porque si iniciamos después de 2 horas, ya como que en el fondo todos los mecanismos sobre los que actúan los fármacos ya no funcionan, porque ya disminuyen los receptores GABA y ya no va, disminuye hasta el 40% las posibilidades de que pare la crisis. Entonces, por eso es importante el tratamiento oportuno. Entonces, en la evaluación inicial tenemos que siempre, como todo, como está visto en cirugía, en todo el ABC, primero ver que si llegó el paciente convulsionando la urgencia, ver que tenga una vía respiratoria adecuada y terapia si es que hay compromiso respiratorio. O sea, no vamos a empezar a tratar la crisis si el paciente lo tenemos en un paro respiratorio. Vías venosas permeables y monitoreo continuo de los signos vitales. Y desde el punto de vista como más ya lo específico, y hay como lo específico de lo neurológico, o sea, de tratamiento de la crisis, ya, vimos el ABC y tratamiento vamos a tener benzodiazepina. En general, lo más se ocupa en la urgencia es el diazepam en niños. Endorrectal, 0,5 miligramos por kilo, que eso se lo pasan por una sonda. O si ya tenemos vía, puede ser el lorazepam o el midazolam. Y también podemos ocupar el midazolam de forma vocal o nasal, pero en general como que en todos lados hay diazepam, en todos lados va a haber una sonda en que podamos inyectar el fármaco. O sea, los primeros 5 minutos, si llegó la crisis, vamos a dar diazepam. Después, si no revierte la crisis a los 5 minutos, ya vamos a prepararnos para la segunda dosis de benzodiazepina. Cuando ya pasamos la segunda dosis, si ya necesitamos preparar una segunda dosis, ya empezamos a preparar la carga con fenitoína. Que es de 5 minutos a 20 minutos, pero en general a los 5 minutos, si ya no pasó, ya tenemos preparada la carga, que son 20 miligramos por kilo, a pasar en 20 minutos.
Fenitoína es lo que se ocupa hoy en día como de lactante y niño. O sea, en prematuro, o sea, en prematuro, en recién nacido, ocupamos el fenobarbital. Y ya después, si el estatus no nos sirvió con la fenitoína, ya después pasamos ya hablamos que es un estatus refractario en que hay que ver otros fármacos que no los vamos a ver ahora, pero en el fondo, que es cuando ya nos fallaron 2 drogas con una duración de más de 30 a 60 minutos, ya pasamos a este tratamiento más agresivo, que generalmente ya está en UCI, que le hacemos como coma barbitúrico o bomba de infusión de midazolam, y ahí como que ahí se va evaluando con la experiencia que tenga cada centro, porque no hay como un consenso sobre ese tratamiento. O sea, sobre lo que hay consenso es la benzodiazepina, a los 5, primera dosis, al llegar al paciente a la urgencia, si lleva más de 5 minutos convulsionando, o si lo vemos o en el hospital y tiene crisis, lleva más de 5 minutos. Después la segunda dosis, ya cuando pasamos la segunda dosis, empezamos a pensar en que si no para con la segunda dosis, vamos a iniciar la fenitoína. Y esto en general hay una guía de epilepsia y del GES, y esa muestra, eso está el protocolo de manejo de crisis, y en general hay que tener ese protocolo, si trabajan en urgencia, una de las cosas, o en SAPU, una de las cosas que típico uno tiene miedo que te llegue un estatus, una crisis, entonces mejor tener pegado el protocolo que está como estandarizado en general, o evaluarlo según el centro donde trabajen, porque el protocolo va a ahorrar el tiempo de acción, de estar pensando cuándo tengo qué medicamentos tengo que tener, ya está protocolizado, vemos el flujograma, evita retraso, previene errores y mejora la asistencia del paciente. Porque finalmente acá en todo lo neurológico siempre dicen tiempo de cerebro, o sea, en el fondo mientras más nos demoremos, si nos demoramos por pasar la benzodiazepina media hora, ya sabemos que es muy poco probable que la crisis pare con esa benzodiazepina y vamos a tener que ir escalando en fármaco. Eso sería de estatus. Y ahora crisis febril. Las crisis febriles es la crisis como más común de crisis convulsivas que van a tener los niños. Es una convulsión acompañada de fiebre, en general sobre 38 grados Celsius, sin evidencia de infección del sistema nervioso central, que ocurre entre los niños de 6 a 60 meses de edad. Aquí no puede haber trastorno metabólico y tampoco antecedente de epilepsia, o sea, ahí ya sacamos, ya no es convulsión febril. Es importante que es de una edad específica, en el fondo de 6 meses a 60 meses de edad. Y que tiene que haber presencia de fiebre, que puede ser por un origen infeccioso o por vacuna, o sea, de fondo fiebre, que por algo estén con fiebre, y hay una predisposición genética, o sea, cuando hay antecedentes genéticos es más probable que lo presenten. ¿Por qué pasa? En el fondo es un cerebro inmaduro en que que todavía no tenemos los mecanismos regulatorios de la fiebre, y los pacientes presentan estas crisis convulsivas. Como, o sea, la cosa fisiopatológicamente específico no está 100% seguro, hay algunos genes que, o sea, 100% claro, hay algunos genes que están involucrados, es importante el antecedente familiar, pero finalmente es un cerebro inmaduro que reacciona a esta fiebre con crisis epiléptica. Es la causa más común de convulsiones en la infancia. El 2 al 5% de los niños va a presentarlo, y en general se presenta como al año y medio hacia los 2 años. Existen las simples y las complejas, y a un 5 a 9% puede presentarse como un estatus epiléptico. La mayoría se presenta en el primer día de fiebre, la mayoría en la primera hora, pero puede ocurrir hasta 2 horas después, o sea, hasta 24 horas después de fiebre, incluso dicen hasta 3 días después de la fiebre. Pero, y en algunos episodios puede ser antes de que aparezca la fiebre. O sea, nos puede pasar la conmoción, puede presentarse antes, durante y después de la fiebre. Pero en general es como en el aumento de la temperatura. Como les decía antes, la causa es desconocida, pero hay cosas genéticas y ambientales que pueden contribuir en su patogénesis. Las convulsiones febriles simples, que es lo más común por lejos, son crisis generalizadas, todo el cuerpo. En este caso, que sea generalizado es como bueno. Como que en fondo generalizado significa que todo el cerebro no pudo regular esta alza térmica, entonces provocó la crisis. Tiene que durar menos de 15 minutos y no recurre en 24 horas. Así lo clasificamos como crisis febril simple. O sea, una crisis generalizada de menos de 15 minutos y que no recurre en 24 horas.
Y la otra, un poquito más, la otra, el otro tipo es la crisis febril compleja. Aquí puede ser crisis focal o con síntomas focales. En fondo, en mi cuerpo solo salto un bracito, movimientos de la cara. Si presenta eso ya es compleja. Si dura más de 15 minutos es compleja. O si en el fondo necesita un medicamento para poder ceder. O si recurre en menos de 24 horas. O sea, si tiene dos crisis febriles en el niño de que duren 2 minutos, pero dentro del mismo día ya es compleja. Y el estatus epiléptico febril, que es la duración, aquí el tiempo o sea, sobre 30 minutos o varias crisis sin recuperación de conciencia, que es lo mismo en el fondo que habíamos definido antes como estatus febril, o sea, estatus epiléptico. Los factores de riesgo de presentarlo es el factor, por lejos, el antecedente de un cuando chico, cuando tenía fiebre, ya es importante ese antecedente. Si tienen pacientes los pacientes con relaciones de desarrollo tienen más riesgo cuando están hospitalizados en una unidad neonatal más de 28 días, si han tenido antecedentes de cuidados intensivos, antecedentes de asistir a la guardería, pero finalmente esto no es que ir a la guardería va a haber convulsiones febriles, sino que tener más, cuando van los niños al jardín o a la sala cuna, están más expuestos a virus, por lo mismo van a tener más episodios febriles, entonces más posibilidades de tener una convulsión febril. Los antecedentes de muchas infecciones virales, habría alguna asociación con déficit de fierro y zinc, eso lo muestran algunos estudios, y el antecedente de alcoholismo o tabaquismo activo durante el embarazo de la madre. Cuando tenemos un paciente con una convulsión febril, primero buscar el origen de la fiebre, o sea, porque bueno, puede ser que haya una meningitis, entonces eso es lo primero que tenemos que descartar en un niño que está convulsionando, por eso ver el nivel de conciencia, los signos meningios, buscar infecciones respiratorias, que por lejos las infecciones respiratorias son las más comunes en niños, pero también no hay que olvidar las infecciones, los enterovirus, que hay enterovirus y el rotavirus también puede producir convulsiones febriles. Y el antecedente de uso de vacunas, pero por el alza térmica, no porque la vacuna en sí nos dé convulsiones febriles. Examen en general en una convulsión febril simple, no hay que tomar exámenes, o sea, uno podría tomar electrolitos, calcio, fósforo, glicemia, hemograma, pero eso es por la sospecha diagnóstica, en el fondo, no por la convulsión febril simple, sino porque estamos sospechando que está con un, no sé, después que está con un síndrome de Raynaud y puedes tener alteración del electrolito plasmático. Función lumbar, que siempre es como la duda, bajo los 6 meses, en general, se recomienda hacer punción lumbar para descartar una meningitis, porque bajo los 6 meses más el cuadro clínico no es tan florido. Y entre 6 meses y 2 meses, y 12 meses, si los niños no tienen vacunación completa de influenza y de estreptococo neumonal. En esos casos habría que hacer una punción lumbar. También si hay un niño que ha sido tratado con antibióticos, porque sabemos que si fueron tratados por antibióticos es más probable que pueden enmascarar algunos síntomas y signos de meningitis. O sea, hay signos meningios, obvio. Y otros hallazgos de la historia o examen físico que les sugieran infección intracraneal, no sé, por lesiones que pueden parecer de piel, de meningitis meningocócica, obvio. Otros exámenes, por ejemplo, electroencefalograma, en general no pedimos electroencefalograma en una convulsión febril simple, solamente la pedimos cuando una convulsión febril compleja, o si te encontramos algún otro signo neurológico. Y tener un electroencefalograma no nos dice si va a tener una más crisis febriles y tampoco nos dice si el niño después va a evolucionar con epilepsia, así que en general no lo pedimos. Neuroimágenes en convulsión febril simple no agrega tampoco lo mismo, ni pronóstico, ni diagnóstico, y también en crisis febril compleja, ahí como que evaluamos en algunos casos, si es que habría que tomarla, o no, porque tampoco su niño que en general está bien, no estaría indicado. Entonces, en general, cuando le indicamos es cuando un niño con alguna focalidad neurológica, es una alteración al examen físico, la vamos a pedir, y a veces cuando niños que tienen muchas crisis febriles. El pronóstico en niños sin alteraciones neurológicas o del desarrollo,
no, es bueno, o sea, que no, el niño no tiene, debido de la convulsión febril no debería tener, no existen consecuencias neurológicas, la mortalidad es rara y la recurrencia es un 30%, o sea, igual recurren en general y la mayor de estas es durante el primer año de vida. Mientras más chico el niño es más probable que recurra a la crisis y si es compleja también aumenta la probabilidad de recurrencia y si la temperatura inicial es menor de 39 grados. O sea, si convulsionó con 40 grados, ya es poco probable que recurra, pero si se convulsionó con 38, tiene más, significa que su cerebro le cuesta más regular esta alza térmica y es probable que tenga más crisis febril. El riesgo de desarrollar epilepsia no es tan alto, un 2,4 a un 10%. O sea, no es tan alto en general, pero o sea, es 10 veces más riesgo que porque en el fondo el riesgo de tener epilepsia es de 1% de la población general. Entonces, sí es más que la población general. El tratamiento de manejo de la crisis, lo mismo que habíamos hablado en estatus epiléptico, en el fondo si llega convulsionando un niño a la urgencia, lo vamos a tratar con lorazepam si tenemos, lorazepam o diazepam si tenemos vía, o diazepam endorectal, manejar la fiebre, y eh, como profilaxis, que generalmente los papás preguntan en el fondo, ¿puedo darle medicamentos anticonvulsivos, antiepilépticos, anticonvulsivantes o antipiréticos antes al inicio de la fiebre y va a disminuir los episodios de crisis? No, o sea, no hay nada que demuestre que va a disminuir el episodio de, de crisis el uso de antipiréticos anticonvulsivantes. En algunos caso puede ser que vean que alguien trató cuando son crisis febriles complejas o tienen muchas crisis febriles. Hay casos que uno los trata, pero generalmente lo he conversado con los papás, cuando los papás están muy ansiosos al respecto, pero un tratamiento en general de un año no disminuye en 100% el riesgo de recurrencia, disminuiría un poco, hay que esquemas con fenobarbital, con ácido valproico o con levetiracetam, pero sí como concepto, pero creo que siguen con el concepto que las crisis febriles no se tratan, o sea, no se tratan porque no va a disminuir el riesgo de recurrencia el de estar con antiepiléptico. Eso sería. No sé si tienen alguna duda. Si alguna consulta o duda sobre la clase. Profe, Yo con tengo... respecto... dale, dale. Dime. No, la mía es cortita. Con respecto al tratamiento para la crisis febril, ¿Mm? ahí tenía endovenosa y por vía rectal. ¿Cuál prefiere usar? O sea, ¿cuál recomienda usted o O sea, cualquiera de las es dos que son? las dos sirven, el novenoso y el endorrectal sirve, pero en general se trata, si es que si llega a la urgencia, a un SAPU o al hospital, a veces cuesta, si son niños, son huevas chicas, cuesta encontrarle la vía, entonces en vez de esperar la vía, mejor poner el endorrectal. Y después poner Vale. una vía si es que la repitiera. Y en unos casos, no lo comenté, pero en algunos casos, algunos pacientes tal vez cuando tienen muchas crisis febriles recurrentes o viven muy lejos del centro médico, o pacientes con epilepsia, que tienen muchas crisis, les dejamos para la casa diazepam endorrectal. Ellos ya saben con el fondo con la sonda y los papás lo administran, pero en general es un paciente que ya conocemos, que se hace la educación, como contados, por el fondo, para que sepan reconocer las crisis, pero hay niños que tienen crisis largas y hacemos eso como método de rescate. Ah, ya, profe, gracias. Nena. ¿Alguien más tenía una duda, no? Sí. Sí, yo quería preguntar, respecto a las crisis febriles, estas son hasta los 5 años más o menos, después Sí. dejan... Ah, ya. Después ya el cerebro madura y no debería, ya no podríamos hablar de crisis febril. Hay Ya. pacientes, sí, por ejemplo, los niños que tienen epilepsia, cuando hay fiebre, la fiebre es un desencadenante de crisis. Entonces pueden, no sé, puede tener un niño de 7 años, tuvo fiebre y tuvo una crisis. Entonces ahí tenemos que ver si fue epilepsia, fue una crisis provocada. Cuando sí la fiebre a cualquier edad, eso desencadena, disminuye el umbral convulsivo. Pero sobre esa edad ya no pensamos en crisis febriles, sino que buscamos epilepsia o buscamos otras causas de crisis.
Ya, entonces hasta los 5 años lo dejamos como Sí. normal. Sí, Y sobre eso hay que estudiar. claro. Gracias. ¿Alguna otra duda? Parece que nadie más. Bueno, cualquier duda me escriben. Yo sé que igual una clase como bien larga o sea, uno podría hablar horas de cualquiera de los 3 temas, pero finalmente yo creo que como le decía, lo importante es que puedan reconocer que existen variados tipos de crisis, eso sobre las crisis epilépticas, reconocer o sea, que cuando llega un estatus epiléptico, saber que tienen que tener ahí el flujograma en algún lugar de la urgencia pegado para poder manejarlo, y que no esperar poner una vía, sino que se puede tratar, el niño se puede tratar con medicamentos endorrectales. Ya, entonces eso sería. Que estén bien. Cualquier duda, igual me la canalizan con la doctora Mancilla. O creo que la vez pasada les dejé mi mail, o si no, ella le puede dar mi mail. Gracias, doctora. Ya. Gracias, profe. Muchas Chao. gracias. ¿Qué Chao, pasó? que estén bien. Cuídese. Igual.